Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación. Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas. Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan? ¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios? ¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales? Con la Federación de Identidades todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona. Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado. Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información. Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad. Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución. Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios. Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata. Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios. Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta las federaciones de identidad de las RENIEs en el mundo. Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones. Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad. Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario. Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales. Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse. Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo. En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de la Red Nacional de Educación e Investigación en México. Muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirlos nuevamente, no sé si a la mitad de las vacaciones, antes de salir a vacaciones o regresando de vacaciones algunos de ustedes, pero nos da mucho gusto que nos acompañen en este conversatorio que estamos platicando sobre el supercómputo o el cómputo de alto desempeño en México, porque pensamos que es un tema crítico para el futuro del país y pensamos que el poder intercambiar información y conocimientos sobre lo que está pasando en los diferentes centros de supercómputo, pues nos abre la curiosidad, nos invita a la colaboración y nos enriquece a los que nos gusta la tecnología en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos va a hacer el favor de coordinar esta plática el doctor Alfredo Cristóbal. El doctor Alfredo Cristóbal tiene un currículum largo y importante, pero yo les
cuento que es el alma del supercómputo en el norte de Veracruz. Alfredo es un entusiasta de este tema y a mí me sorprende, siempre me ha sorprendido que aún sin contar con una supercomputadora, es uno de nuestros líderes intelectuales en lo que está pasando en supercómputo. Él dice que le pongan problemas y que se los eche. Yo sé, esto es muy cierto. Alfredo, muchas gracias por apoyar este esfuerzo de CUDI. Te necesitamos, te queremos tener muy cerca de todo este esfuerzo y te pido que nos lideres este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias a CUDI y a todos por tenerme aquí. Es un privilegio, es un honor siempre apoyar a la CUDI en este tipo de eventos, donde yo creo firmemente que debemos de promocionar más al supercómputo en todos los rincones del país. Es aquí, en esta dinámica, en este tipo de conversatorios, donde podemos difundir lo que sabemos hacer, lo que somos, lo que hacemos todos los días. Y es aquí donde todos podemos conversar sobre un tema que nos interesa. ¿Cómo podemos hacer que la ciencia en México tenga sentido, por fin, para poder impulsar todas las soluciones que, en este caso, el supercómputo puede llevar a todo el país? En esta ocasión, en este conversatorio de ciencia, educación y tecnología, no es un conversatorio entre 3, 4 personas, no, señor. Es un conversatorio entre todos los que estamos conectados. Aquí tenemos que saber cómo está la situación actual del supercómputo. Si usted que me está escuchando y que nos está escuchando a todos, tiene alguna información, le voy a agradecer que lo ponga en el chat. Queremos escuchar quién está haciendo supercómputo en todo el país. Y no importa que usted nos esté mirando en otro lugar, en otro país, también es bienvenido a este conversatorio. Nosotros lo que queremos hacer es conocerlo, conocer qué investigación, qué parte del supercómputo se está desarrollando en toda América Latina, o en todos los países en donde se hable el español. Muy bien, este es entonces el inicio de toda esta conversación que yo espero que a través del chat, ya sea en las redes sociales o en este chat, en esta plataforma, nos pueda usted hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, observaciones o incluso incredulidades. Porque vaya que me he topado a lo largo del tiempo creyendo la gente, los investigadores, que es lo más preocupante, que el supercómputo no existe, eso solamente existe en las Europas, así me dicen, y no existe en México. Pues bueno, llegó el momento de conocer exactamente de qué se trata el supercómputo en México. Y le agradezco muchísimo al licenciado Casasus que me haya invitado y por supuesto a todo el equipo, el maravilloso equipo de la CUDI, quien me permite estar aquí presente. Muy bien, iniciemos este conversatorio y lo primero que tengo que hacer es presentarles a estas dos grandes investigadores, personalidades que nos acompañan el día de hoy y me permito leer la semblanza curricular de ellos para que tengamos una idea de con quién vamos a platicar. Se encuentra ya con nosotros el doctor Joel Ireta Moreno, quien obtuvo su licenciatura en química por la Universidad de Guanajuato. Su maestría y doctorado en química también la obtuvo de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Ixtapalapa y su estancia postdoctoral, debo de decir que hizo una estancia bastante larga, cerca de 8 años en el Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck. En el 2000 se incorpora a este instituto y abandona el instituto en el 2007, incorporándose inmediatamente al Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí en el campus Ixtapalapa,
en donde se convierte profesor titular en el 2010. Y a partir del 2014, pues se convierte en el coordinador académico del laboratorio de supercómputo y visualización en paralelo de la Autónoma Metropolitana. También se encuentra con nosotros el ingeniero Leobardo Itegua Rico. Es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y cursó este plan de becarios de supercómputo de la DGTI del 2004 al 2006. Y hago un paréntesis para aquellos que dicen que la educación de supercómputo no es relevante. Pues bueno, aquí hay un claro ejemplo de que sí es relevante. Tenemos un egresado de nuestros propios cursos de supercómputo. En 2006 se integra al área de optimización de cómputo y programación paralela y distribuida de la coordinación de supercómputo de la DGTIC. Muy bien, buenas tardes, doctor Ireta. Buenas tardes, Leobardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, esperemos que la conversación sea fructífera para todos, ¿no? Seguramente lo va a ser porque estamos muy ansiosos de conocer cuál es el estado actual del supercómputo en México. Todos los que estamos aquí, si usted no es del área de supercómputo, avísenos para que podamos entender el contexto en el que nos está mirando. Pero si usted es del área de supercómputo y quiere añadir también algo adicional a lo que vamos a decir en este conversatorio, por supuesto que lo puede hacer. Y pues una de las primeras preguntas que me gustaría hacerles es ¿cómo está el supercómputo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Doctor Ireta, adelante. ¿Cómo visualiza usted el supercómputo en el siglo XXI? Ciertamente, primero una parte fundamental que creo que todos los que estamos de alguna forma interactuando con el supercómputo en México, nos queda muy claro que el supercómputo es fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? El supercómputo es un área interdisciplinaria donde tenemos la infraestructura física, que es fundamental, la infraestructura humana, que es también este tipo de infraestructura o de supercómputo o cómputo de alto desempeño, requiere de un esfuerzo humano realmente muy grande para mantenerlo, ¿sí? Primero para adquirirlo, para mantenerlo y para poder interactuar con todos los usuarios. Se requiere gente especializada de muchas diversas áreas, la gente que propiamente sabe de cómputo, de cómo están todas las arquitecturas, la gente que está relacionada con la optimización de algoritmos, generación de algoritmos, y están los usuarios que hacen uso de toda esta, de las infraestructuras, de los algoritmos, para atender problemas en áreas muy diversas, en la ciencia, en la tecnología, y cosas que nos tocan incluso en el consumo actual, como es toda la cuestión del análisis de una gran cantidad de datos con estos equipos de cómputo de alto desempeño. Para tener una idea de más o menos dónde estamos en México, y la información que les voy a presentar ahorita es información que recabé de internet. Primero, a nivel mundial, hay esta lista que se llama Top 500, donde se van listando las computadoras que tienen una gran capacidad de hacer operaciones. Normalmente esto se mide en operaciones que se pueden hacer por segundo, una computadora, en operaciones de punto flotante por unidad de segundos, que normalmente se le llama flops. Entonces, en la actualidad, ahorita las computadoras más potentes, la número 1, tiene la capacidad de generar 537 petaflops. Esto es 537 por 10 a la 15 operaciones de punto flotante por segundo.
La segunda, y esa computadora está en Japón, la segunda que está en Estados Unidos, Unit, tiene la capacidad del orden de 200 petaflops, la que sigue también está en Estados Unidos, 125 petaflops, y la última en esa lista, la número 500, es una computadora que está en China y tiene la capacidad de 1.5 petaflops. Esto es una información pública. Si ustedes ponen en internet top 500 supercomputers y van a encontrar esta recopilación de las computadoras más potentes en el mundo. Actualmente hay al menos 3 proyectos de los cuales he escuchado, donde se está tratando de tener una computadora que ya tenga una capacidad en la exescala de por 10 a la 18 operaciones de punto flotante por segundo. Recuerdo hace algún tiempo platicando con la gente de Fujitsu, decían que para las Olimpiadas de Japón tenían proyectado poder poner en marcha esta computadora exaflop. Yo no he visto noticias al respecto, al parecer todavía no llegan. Sé que en Estados Unidos hay también dos proyectos muy grandes que están tratando de llegar a la escala del exaflop. Eso es más o menos a nivel mundial. En México, ¿qué tenemos? Tengo que aclarar que esta información es en base a información que he encontrado en internet y bueno, y más o menos también conociendo a la comunidad, pues es más o menos lo que tengo. En México, pues no hemos llegado ni siquiera a la petescala. Estamos en los teraflops, que es por 10 a la 12 operaciones de punto flotante por segundo. Entonces, tenemos alrededor de 8 equipos distribuidos en diferentes centros del país que tienen capacidades que van entre los 100 y los 500 teraflops. Por ahí tenemos otras 2 más pequeños que están del orden abajo de los 100 teraflops, pero en la escala de los teraflops. Ciertamente es muy probable que haya muchos otros clústeres en México, de los cuales no hay registro en internet, o al menos yo no lo encontré, o muchos otros clústeres que tienen capacidades más pequeñas, que hay pequeños grupos de investigación que hacen, pequeños o grandes grupos de investigación que tienen su clúster ahí para uso de un grupo en particular. Estos clústeres que tienen estas capacidades de teraflops que van del 10 hasta del orden de los 500, son infraestructura centralizada. Esto es que le dan servicio a muchos usuarios, ¿sí? Y esa es una filosofía que se ha buscado en el supercómputo, porque es tan caro el equipo que sería muy complicado que cada grupo de investigación tuviera uno para su uso, y aparte pues es mantener esos equipos con actividades trabajando para un solo grupo, pues podría ser un desperdicio. Entonces la idea es de que muchos grupos o varios grupos estén alrededor de un equipo de esta envergadura para que puedan llevar a cabo sus investigaciones. En ese contexto, les quiero hablar muy rápido del laboratorio LANCAD. El laboratorio LANCAD surgió como una iniciativa de entrar a una convocatoria de laboratorios nacionales del CONACYT en el 2006 y se generó un consorcio entre 3 centros de supercómputo, el del CIMBESTAF, el de la UAM y el de la UNAM, y generaron lo que se llamaba en aquel momento Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento. La idea que después eso dio origen a lo que ahora le llamamos LANCAD, Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño. El objetivo inicial era, como se presentó al CONACYT en aquella época, generar un grid de 3 centros de cómputo unidos por fibra óptica, por un lado, pero por el otro también era reforzar las capacidades de la infraestructura, fortalecer la infraestructura de cómputo que se tenía en cada centro. Bueno, eso se logró, se tiene ya, digamos que incluso las computadoras que se compraron en aquel tiempo, algunas de ellas ya están obsoletas, ya tenemos una siguiente generación de clústeres.
y pues bueno, dentro como en la laminilla pasada, estas computadoras que tenemos en cada uno de los centros, más o menos cada una tiene del orden de 300 teraflops de capacidad de cómputo, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, a grosso modo el panorama. Yo diría, hay pocos equipos en México y pues nuestra capacidad, digamos, si lo sumáramos todos, pues sí llegaríamos al petaflop, pero eso pues no es la idea, ¿no? O sea, porque pues el cómputo está en diferentes partes del país físicamente. Y bueno, para sacarle provecho al equipo cuando tenemos cosas que requieren mucho tiempo de cómputo, pues necesitamos tener todos los servidores en un solo lugar, ¿no? Entonces, no sé, ahora, Leo, si quieres A hablar. mí me gustaría Sí, enfatizar adelante. en algo. Sí. Doctor, cuando usted habla de que hay pocos equipos, yo quisiera hacerle una pregunta que traigo en mi cabeza desde hace muchos años. ¿Son realmente pocos o son los suficientes que tiene que tener México en esta etapa de crecimiento de su, digamos, su quehacer científico? No puedes llegar a darle un automóvil de alta velocidad a un niño. Tiene que crecer, tiene que gradualmente crecer. La pregunta ¿es realmente poco o es el suficiente? ¿O es insuficiente? Podría ser también la pregunta. Ajá, estoy completamente de acuerdo. Yo creo, y eso es algo que tal vez podemos retomar en la última pregunta sobre hacia dónde queremos ir como país en supercómputo. Creo que nos falta supercómputo, pero eso no necesariamente implica que tengamos que poblar el país con clústeres. Exactamente. O sea, tenemos que fortalecer lo que ya tenemos, pero ¿en qué medida? ¿Bajo qué criterios de crecimiento? Eso es algo que creo que como comunidad de supercómputo tenemos que discutir y generar políticas nacionales con respecto al crecimiento supercómputo. El supercómputo creo que es un área donde muy rápido se nos pueden escapar los recursos, ¿sí? Se invierte mucho y los equipos quedan obsoletos muy rápido. Si no los aprovechamos cuando los compramos, se nos quedan obsoletos y apenas estamos aprendiendo a usarlos. En ese sentido, estoy de acuerdo que no, o sea, no es nada más de, quiero un clúster, órale, ahí está, órale. ¿Por qué no? O sea, hay muchas cosas alrededor y de hecho, bueno, Leo va a hablar algunas de infraestructura humana, por ejemplo. El clúster no se maneja solito y los usuarios, usualmente, yo soy un usuario, realmente yo no soy computólogo en sí, yo toda mi carrera de investigación la he hecho usando equipo de supercómputo, por eso tengo cierto conocimiento al respecto, pero yo no podría manejar un clúster. O sea, yo requiero de gente como Leo y como los otros técnicos que hay, gente muy bien preparada para poder tener estos equipos a punto, o gente como tu trabajo que desarrolla, adapta, genera algoritmos, genera nuevos maneras de hacer cosas, que después algunos otros las retomamos y las aplicamos a problemas tal vez muy alejados de donde normalmente se generaron, ¿no? O sea, en tráfico, en resolver ecuaciones de la mecánica cuántica, en cuestiones estelares, una infinidad de diferentes cosas. Realmente nuestro límite de aplicación es nuestra creatividad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Ingeniero Leobardo, usted nos iba a platicar un poco sobre la situación actual de la infraestructura que existe ya está instalada, digamos, ahí donde ustedes están participando. Nos gustaría escuchar un poco al respecto. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este conservatorio. También voy a mostrar una pequeña presentación. Un minuto. Yo quiero aprovechar esta primera oportunidad poniendo en contexto la situación actual de supercómputo desde la perspectiva de la UNAM. Yo me siento bastante
orgulloso de poder laborar en un centro con la historia que tiene la UNAM. Este año se cumplen los 30 años de supercómputo en México y América Latina, y creemos que podemos contribuir con la visión de la situación del supercómputo actual. Por tal motivo, yo voy a hablar un poquito de lo que han sido las generaciones de supercomputadoras en la UNAM para podernos ubicar hacia dónde queremos o hacia dónde estamos posicionados en el supercómputo. Bien, en la UNAM ha habido 5 generaciones de supercomputadoras, iniciando desde 1991 con la Cray, fue la primera supercomputadora de México y América Latina. De ahí hubo otras 4, ¿no? A una que le llamamos Berenice en el 97, a otra que llamamos Bactris en 2003, en 2007 Cambalam, y la supercomputadora actual, que es MISTRI. MISTRI se adquirió en 2012, se puso en operación en 2013, y gracias a los convenios que ha habido con CONACYT, también con laboratorios nacionales, lo que acaba de mencionar también el doctor Ireta, se pudieron hacer incrementos a partir de 2015. Literalmente, sería muy difícil pensar que pudiéramos cubrir la cuota actual de recursos que requieren estos proyectos de investigación sin las aportaciones que ha habido por parte de CONACYT y en conjunto con la dependencia. Básicamente hemos incrementado, pasamos de 5,000 a 8,500 core CPUs, de 8,000 a 49,000 cores GPUs, y pasamos de los 116.8 teraflops a los 302 teraflops de 2013 a 2018. En la RAM duplicamos el poder de RAM, y donde nos hemos podido quedar un poco cortos es en el almacenamiento. Hoy en día ya notamos que nuestra capacidad de almacenamiento es insuficiente para las necesidades que actualmente requieren los proyectos de la universidad. Yo creo que aquí es importante recalcar o notar que la relevancia que tiene el poder ir incrementando de manera constante recursos, aportando recursos a los centros de cómputo. Muchas veces, pues, la forma normal es comprar un equipo de cómputo, operarlo por 5 o 7 años y renovarlo. Yo creo que con la situación actual de la tecnología y sobre todo la situación actual del país, es complicado tratar de renovar completamente un equipo de supercómputo. Todos sabemos los costos de una supercomputadora. A esto también habría que sumarle los costos que conlleva renovar la infraestructura electromecánica, de seguridad. O sea, son proyectos muy grandes y es complicado hacer una renovación completa. Una pregunta, Leobardo, ya que mencionas estas estadísticas y infraestructura, tenemos una pregunta aquí en el chat, lo cual le agradecemos muchísimo a los que nos estén mirando, escuchando, que nos hagan preguntas. Considero que es muy importante que en este conversatorio conversemos todos, no nada más la exposición, sino esto se convertiría en una ponencia, y no es el caso, sino que tengamos entre todos una conversación, y el doctor Alfredo Santillán hace una pregunta sobre la capacidad máxima que tiene el supercómputo en la Autónoma Metropolitana en Ixtapalapa. ¿Tendrán el dato? Sí. El doctor Joel me lo pasó hace rato. Su micrófono. Sí, tenía el micrófono cerrado. Mejor sí, que sea que les dé el dato. Sí, de hecho, en mi siguiente intervención yo les voy a presentar los datos justo de cuánto tenemos en la UAM Iztapalapa, y después lo que hay en el CIMBESTAF, que son los 3 nodos aunados a la UNAM que formamos la ANCAD. Muy bien, entonces dejémoslo para ese momento. Adelante, ingeniero, estaba usted comentando algo. Muchas gracias. Sí, mejor que el dato venga directamente del doctor Ireta. Bien, la lámina que estoy mostrando, bueno, básicamente el servicio de supercómputo nosotros lo basamos lo medimos con base en un principal parámetro, que son las horas CPU. Con base en ello, yo hice este ejercicio
si ustedes pueden ver en la lámina, en el recuadro superior derecho, lo que es el crecimiento de CPUs en la infraestructura de cómputo. Estas gráficas están con base en las computadoras listadas en el top 500, pero que tienen que ver con la academia. No, en el top 500, todos sabemos que se muestran las 500 máquinas más rápidas del orbe, del planeta, del mundo. Pero en este caso yo me di la tarea a filtrar solamente por aquellas instituciones que son destinadas para la academia. Entonces, ya que la UNAM hace investigación de academia. Entonces, en el primer conjunto de gráficas, podemos ver cómo ha sido la evolución de las supercomputadoras dentro de la UNAM, desde el 91 hasta el 2018, que fue el último crecimiento. Esto comparado con lo que han sido el top 10 de las máquinas más rápidas en el ámbito académico del planeta, y así sucesivamente con el top 100 y el top 500. Eso nos da perspectiva de dónde podemos estar o dónde hemos estado posicionados a lo largo del tiempo dentro de la infraestructura de cómputo para la academia, ¿no? Y del lado inferior izquierdo, pues muestro básicamente cuál ha sido el crecimiento en el tiempo. Nosotros, con la información que tenemos de nuestro servicio, pues obtuvimos o hemos a lo largo del tiempo en nuestras convocatorias vemos un incremento tanto de recursos como de proyectos. El número de proyectos en realidad no se incrementa de manera exponencial, pero sí ha habido un crecimiento. Entonces, ustedes verán que aquí dice generación 6. Bueno, pero es que nosotros estamos proyectando lo que pudiéramos necesitar para una nueva supercomputadora. Entonces, básicamente, para asignar horas de CPU, lo que nosotros necesitamos es una solicitud, la asignación, y contabilizar los recursos, saber cómo se utilizan los recursos que para la institución es de verdadera importancia. En la siguiente lámina, como lo mencionó el doctor Irieta, el nivel o posición de un equipo de supercómputo se mide en función de su rendimiento, calculado en la cantidad de operaciones de punto flotante por segundo, los que mencionó que eran los flops, ¿no? Y aquí lo vemos las mismas gráficas, pero en el sentido del rendimiento. Entonces, tal vez valga la pena mencionar que la máquina, bueno, aquí estoy mostrando seis barras, ¿no? Hace rato, bueno, en el slide anterior, pues yo mostré solo 5. Aquí muestro una sexta. Esto es decir, mucho se ha hablado de que México necesita llegar a obtener máquinas petaflop. Esta barra que yo muestro aquí es con base en lo que mencioné hace rato, con la demanda de nuestro servicio. Nosotros actualmente, pues, nuestro servicio ofrece 68.8 millones de horas CPU. Proyectamos que para una nueva supercomputadora requeriríamos alrededor de 200 millones de horas CPU, y para esto requeriríamos una máquina de un peta o peta y medio para satisfacer la necesidad creciente de los usuarios. Y como mencioné hace rato, en los grupos de barras a la derecha, pues verán cómo nos posicionaríamos dentro del top 500 hablando de la academia. Y con esto, con una máquina, ya todos lo sabemos, reduciríamos el tiempo de simulación, abarcaríamos una mayor cantidad de trabajos y resolveríamos trabajos más complejos. Dentro de la UNAM tenemos estas estadísticas que desde 2014 a 2020, pues la producción académica se ha visto, ha variado, ¿no? Entonces, empezamos en 2014 con una producción de 228 artículos. Todos esos artículos es importante mencionar que están validados. Son todos los artículos que tienen un reconocimiento por el uso de la infraestructura. También vemos, aquí cometí un error, es número de proyectos por convocatoria, que nuestro número de proyectos se ha incrementado, aunque en los últimos años se ha visto estabilizado. También aquí hay que recalcar que pues hemos tenido la pandemia y bueno, hasta en los mismos reportes se mencionan que
el nivel de uso de los equipos se ve un poco mermado por estar en pandemia, ¿no? Las dificultades que hubo para todos, ¿no? Y también vemos la producción en cuanto a tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. Entonces vemos que también esto varía. Aquí puede haber todo un debate, ¿no? ¿Cuánto vale un artículo de investigación? Mencionamos acerca del costo de las supercomputadoras y cuánto justifica o merece un artículo de investigación utilizando supercómputo. Bueno, la situación actual de la coordinación, como mencioné, brinda un servicio de 68 millones de horas CPU. Actualmente estamos soportando 143 proyectos UNAM y 11 proyectos LANCAT. El servicio el servicio lo otorgamos bajo el esquema de mejor esfuerzo. Ustedes habrán notado, la máquina es de 2013 en operación y está operando 2021. Es la misma máquina y, bueno, ya lo mencionó el doctor Irieta, la obsolescencia, ¿no? Se requiere la actualización de estos equipos. Por ende, pues necesitamos o renovar el contrato de mantenimiento, que esto es muy caro por la obsolescencia. También estamos un poco limitados por la funcionalidad limitada por el hardware y el software, ya que es una máquina que data de 2012. Y como se ha mencionado, los recursos siempre son insuficientes. Y creo que sería mi primera aportación. Yo tengo una duda en estos datos que tienen que ver mucho con el supercómputo que no conocemos o que estamos, todos aquellos que no tenemos supercomputadora, es en qué se usa este supercómputo o cómo es que se justifica, porque también pareciera ser una duda que tiene Angélica España, que nos está preguntando a través del chat. Muchas gracias, Angélica, por hacer la pregunta. Es qué los ha llevado al crecimiento. ¿Cómo es que han logrado tener este crecimiento que en principio parece ser sostenible y aunado contra cómo están utilizando su supercómputo? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Primero, lo que mencionabas acerca de en qué se está utilizando. Nosotros le damos servicio a 25 entidades de la universidad. Entonces, hay de diferentes áreas. Tenemos catalogado 14 áreas de investigación, entre ellos química, física de altas energías, biotecnología, y son 14 las áreas a las que damos servicio de 25 dependencias de la universidad. La mayoría de los recursos se les otorgan a los proyectos de física y química. Ellos están llevando casi el 50% del uso de la máquina. Me faltó agregar gráficas, pensé que el tiempo no era suficiente, pero las áreas que más consumen recursos son los químicos y los físicos. Creo que también esta pregunta es un detonante para comentar lo siguiente. Una de las dificultades de los centros como el que operamos en la UNAM está en la diversidad de proyectos. También cuando se acerca un fabricante, cuando se hace una proyección de un nuevo equipo o una renovación de infraestructura, cuando solo se tiene que atender a un área de la ciencia, podemos llamarlo, por ejemplo, la astronomía, pues es fácil medir lo que requiere un grupo, aunque sean 100 usuarios, pero si todos fueran de astronomía, sería fácil ajustar, como dijiste hace rato, el auto, ¿no? Que se les tiene que otorgar. Pero cuando tienes 25 instituciones con 14 áreas diferentes de ciencia, es complicado medir o satisfacer a un grupo tan heterogéneo, ¿no? Cada quien tiene diferentes necesidades en cuanto al almacenamiento, el uso de la tecnología de cálculo, ya sea GPU, FPGA, lo que hay en el mercado, ¿no? Eso lo complica. Entonces, una de las tareas de los centros, de la importancia de los centros, es brindar servicio acorde a las necesidades. Nosotros contamos con un comité y ese comité nos ayuda mucho para determinar quiénes y cómo van a utilizar el supercómputo. Entonces, no es una evaluación que se haga por una persona o 3 personas. Son 11 académicos, 9 investigadores y 2 funcionarios los que atienden estas convocatorias o solicitudes de recursos. Tengo una
pregunta más de Angélica España, y es entender cómo es el equilibrio que se puede hacer entre los estudiantes que requieren el uso de supercómputo, me imagino que para hacer sus prácticas, para hacer sus tesis, y por el otro lado la parte administrativa, donde ya tienes que utilizarlo para hacer investigaciones de punta, investigaciones que requieren ya poder de cómputo serio. ¿Cómo lo hacen ustedes? Es también otra gran pregunta. Nosotros lanzamos una convocatoria, normalmente es una convocatoria anual, designada a los académicos, a los investigadores y profesores de tiempo completo de la universidad. También lanzamos una convocatoria a través de laboratorios nacionales, es una convocatoria anual, para todos aquellos que son externos, cátedras CONACYT, todo lo que es externo puede aplicar en la convocatoria CONACYT. Entonces, tratamos también de cubrir la demanda de los investigadores fuera de la UNAM a través de las convocatorias del ANCAT. Con el tiempo, estas convocatorias han evolucionado. Actualmente nosotros buscamos una forma de atender a estudiantes, más que estudiantes, a aquellos grupos de investigación que inician en el supercómputo. Ya que, como lo mencioné, para poder hacer una solicitud de recursos de supercómputo, se tiene que ser un investigador o un profesor de tiempo completo de la universidad. Pero para evitar el poderte fijar a los tiempos estos anuales de la convocatoria, tenemos una modalidad de proyectos de exploración. Entonces, cualquier investigador o profesor que esté dirigiendo a un estudiante puede someter un proyecto de exploración y no tiene que estar sujeto a los tiempos de la convocatoria. Dentro de nuestra convocatoria se estipulan los términos, ya que nosotros tenemos que evaluar y reportar al Comité Académico de Supercómputo para que una vez que se haga esta evaluación puedan someter una solicitud en la siguiente convocatoria, pero de manera ya muy específica. Lo que pasa es que a veces no se sabe cuántos CPUs van a utilizar, la memoria RAM por job, cuántos jobs, si el software es el adecuado. Pues todos casi conocemos que los centros operamos con Linux, pero siempre hay proyectos y bastante interesantes que no necesariamente utilizan este sistema operativo. Entonces, trabajamos con ellos, trabajamos de la mano. Lo que es cierto es que es difícil porque no somos tantas personas para apoyar paso a paso, aunque lo intentamos con la mayoría de las solicitudes. Tenemos una... Adelante, doctor. Perdón, sí, es que justo me gustaría, las últimas dos preguntas, creo que también me gustaría comentarles algo, sí, al respecto, y me gustaría compartirles mi pantalla para justo mencionar esta parte. Sí, justo la pregunta de cómo es que hemos crecido y cómo, cuáles son las justificaciones para ir creciendo en el cómputo, en qué se usa, quiénes son nuestros usuarios. Leo ya mencionó un poco cómo está en la UNAM. Les quiero platicar un poquito al respecto de cómo está en la UAM. En la UAM lo que tenemos es el Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo, que se fundó en 1993. En el 2010, después de haberse firmado los convenios con la UNAM y el CINVESTAB bajo el amparo del proyecto de Laboratorio Nacional, que inicialmente se llamó Delta Metropolitana, pues pasamos a ser parte del ANCAD, o sea, somos un nodo del ANCAD. Actualmente nosotros tenemos, y respondiendo una pregunta previa, tenemos 180 teraflops en CPUs y 135 teraflops en GPUs. La computadora en la UAM se llama Yoltla. Y bueno, más o menos esa es su capacidad de cómputo. Le damos servicio a 350 usuarios. De esos usuarios, casi el 50% son estudiantes. ¿Sí? Son 49% estudiantes, 29% investigadores y un 22% de colaboradores. Permítanme explicar un poquito porque también tenía que ver con alguna de las preguntas. Normalmente estos equipos y la mayoría de los equipos, tanto la UNAM
Sinvestap UAM, tenemos apoyo del CONACYT y una de nuestras, una de las motivaciones principales para pedir dinero para tener estos equipos de supercómputo es para hacer investigación. Hacer investigación en áreas de la física, de la química, matemáticas, ingenierías, prácticamente en cualquier área de las ciencias y las tecnologías que ustedes imaginen, podemos encontrar aplicaciones de supercómputo. Entonces, digamos, el dinero que entra por parte de la agencia que nos da el dinero, que es el CONACYT, recursos propios que vienen de cada una de las instituciones, normalmente ese dinero se piensa que va a estar destinado para hacer investigación. Entonces, el objetivo fundamental de estos equipos de cómputo es usarlos para hacer investigación. ¿Cómo entran los alumnos ahí? Normalmente lo que se hace es tener proyectos de investigación que se están apoyando con estos equipos y en estos proyectos de investigación están alumnos involucrados haciendo tesis de licenciaturas, de maestrías, de doctorado y los investigadores que tienen acceso al equipo pueden pedir cuentas para estos alumnos. Entonces, estos alumnos usan el equipo para llevar a cabo tareas de investigación que repercuten en obtener sus grados de licenciatura, de maestría o de doctorado. En nosotros, como les digo, en la UAM, pues realmente casi el 50% de la computadora la usan los alumnos, ¿sí? A través de estos proyectos. También tenemos, y eso un poquito lo mencionó Leo, estos equipos forman parte de un laboratorio nacional y entonces también damos servicio a usuarios que no sean parte de estas tres instituciones. Tenemos una convocatoria anual que se llama la convocatoria LANCAD, que sale por ahí de noviembre, y ofrecemos tiempo de cómputo para a todos aquellos investigadores que se encuentran en el país. Tienen que hacer un proyecto, las bases están ahí, ustedes lo pueden consultar si ponen convocatorias LANCAD en la red, van a llegar a la página. Ahorita obviamente está todavía los datos del año pasado, pero ya tenemos, creo que van 4, si no recuerdo, Leo, 3 o 4 que llevamos. 4, ¿no? Estamos atendiendo del orden de, entre los 3 centros, del orden de 30 proyectos de investigación. Nosotros en la UAM, por ejemplo, atendemos 89 proyectos. De esos proyectos, el año pasado se derivaron del orden de 45 publicaciones que son publicaciones donde se tiene corroborado que dan las gracias al uso del equipo. Hablando de qué es lo que hacen nuestros usuarios, aquí en la parte derecha les pongo una lista, por ejemplo, en el caso de la UAM, de cuáles son los códigos que más se usan. Probablemente si ustedes no están metidos en este ámbito, pues no van a ubicarlo, ¿no? Pero el número 1 que se usa se llama GROMACS, es un código para hacer dinámica molecular clásica. Se usa en muchos ámbitos para estudiar particularmente materiales en la física y en la química. Gaussian es un código para cálculo de propiedades electrónicas de átomos y moléculas, lo mismo que VASP. LAMMPS es otro código para hacer dinámica molecular con escalable, ¿no? Que se pueden hacer dinámicas moleculares, lo que se llaman de grano grueso o grano fino. Esto es si quieren ver los átomos o quieren ver grupos de átomos. SIESTA y NWChem nuevamente son códigos para estudiar la estructura electrónica de moléculas, sólidos. Y entonces, como ven, son 2, 4, 6. Los 6 códigos que más se usan en nuestro centro de cómputo tienen que ver primordialmente con física y química. ¿Qué tipo de cosas se hacen? Fármacos, el estudio de propiedades eléctricas, magnéticas de sólidos, el estudio de proteínas, plegamiento de proteínas, proteínas asociadas con enfermedades, el estudio de líquidos, de sólidos, surfactantes, una cantidad de materiales que en algunos casos se hacen estudios fundamentales para ver interacciones, pero en otros casos esos estudios están destinados para generar nuevos materiales que después en alguna otra etapa
de investigación pueden tener impacto y pueden llegar pues a una tableta que nos estamos tomando para combatir alguna enfermedad. Por ejemplo, ahorita en el COVID hay muchos grupos en México y alrededor del mundo que están simulando las proteínas que están en la parte externa del virus para tratar de buscar estrategias para poder aminorar los efectos del virus en el organismo, ¿no? Y ya muy rápido, nada más quisiera mencionar, por ejemplo, en el caso de Xicoatl, que es la infraestructura del otro centro de supercómputo, que es el del otro nodo. Xicoatl, la infraestructura de Xicoatl tiene alrededor de 130 teraflops de CPUs y 216 teraflops en GPUs. Da servicio al orden de 300 usuarios, apoya en promedio 60 proyectos de investigación al año, que generan del orden de 100 publicaciones en revistas indexadas de circulación internacional. Entonces, más o menos con eso creo que podemos dar una idea de qué equipo de cómputo se tiene en los tres centros. Y me atrevería a decir también, y eso por las pláticas que hemos tenido con Héctor, que es el administrador de Xicoatl, que también de las herramientas las aplicaciones fundamentales ahí tienen que ver con dinámica molecular y con estructura electrónica. Ok, entonces creo que no sé si eso ayudó a explicar un poquito o a dar respuesta a las preguntas que se formularon en algún momento, ¿no? Yo creo que sí, y pues me gustaría agregar más preguntas que veo que están participando. Muchísimas gracias por estar haciendo comentarios en el chat, y quiero leer una de las preguntas que hace Javier Covarrubias, preguntando sobre la disponibilidad de la información, sobre los artículos, sobre el uso de la computadora, sobre los proyectos, me imagino sobre todo el uso que se le da a la infraestructura de supercómputo en ambas instituciones. ¿Son estos datos públicos? ¿Se puede hacer algún tipo de estudio con ellos? Bueno, empiezo por el lado de la UAM. Sí, nosotros, esta información que estoy virtiendo ahorita tenemos que presentar informes anuales a nuestra institución, y entonces en estos informes se da toda esta información. Yo no sabría decir a ciencia cierta si hay algún problema en compartir esta información. Yo no vería ningún problema que se comparta la información. Si alguien requiere información, nos puede contactar, no hay ningún problema. Nosotros como Laboratorio Nacional hemos estado participando en las convocatorias CONACYT relacionadas con el Laboratorio Nacional, un poco retomando algo que mencionó Leo. Estos equipos son muy caros y normalmente los hemos ido construyendo en etapas. En particular, Yoltla en la UAM se construyó en 3 etapas. La primera es del 2014, ya es obsoleta. La última del 2018 está ya prácticamente obsoleta también. También necesitamos renovar. Ciertamente el Cinvestav está en una situación parecida. Y entonces, bueno, debido a estos proyectos de CONACYT, también nosotros reportamos todos estos datos al CONACYT. Si tenemos que, una vez que se cierra un proyecto, tenemos que vertir toda esta información. Entonces el CONACYT también debe tener la información de nuestros proyectos, el cierre de todas estas actividades, ¿no? Nosotros en particular ahorita en la UAM estamos reconfigurando nuestra página de internet, y ahí ciertamente vamos a hacer pública toda la información que sea relevante, ¿no? Pero si hay algún detalle o alguna información en particular que les gustaría saber, pues pónganse en contacto, yo creo que es importante que se entienda y se analice qué se hace con el supercómputo en México, justo para generar estas políticas que nos lleven a poder crecer en el país. Adelante, León. Sí, bueno, yo me sumo a los comentarios del doctor Ireta. Las páginas tanto del ANCAD como de la UNAM
tienen información parcial de los proyectos. Si bien tenemos un listado año con año, subimos los listados de cada una de las convocatorias, qué proyectos. Particularmente estaba revisando la página de Supercómputo de la UNAM y bueno, sufrimos un problema con el versionador, el manejador de versiones de la página, y bueno, se regresó. Veo que solamente están disponibles los de 2019, pero regularmente están todos los proyectos. Si no me recuerdo, estaban de 2017 a 2020, nos faltaba subir los de 2021. Por ahí está un listado completo de los proyectos. Lo mismo ocurre desde el lado de LANCAT. También tenemos un listado en la página de Supercómputo de el software que se utiliza. Es una lista grande. Esta ha evolucionado en el tiempo. No es la situación más actual, la información más actual, pero no data de 1 o 2 años. Entonces, es una idea de lo que tenemos en cuanto a software. Toda la información que se recaba de las solicitudes y así como los informes son enviados o presentados a los comités para que ellos tomen las decisiones en cuanto a asignación de recursos. Y bueno, nosotros somos quienes operamos y abrimos cuentas tanto a titulares como a adicionales, como los que mencionó el doctor Ireta. Pero básicamente toda la información, la poca o mucha, está disponible a través de Internet. Y me sumo al comentario del doctor Ireta. Cualquier información que ustedes requieran, pues pueden hacernosla llegar. No ha sido tan sencillo, tan fácil en renovar nuestras páginas. Nuestros usuarios mismos nos han dicho de la necesidad de conocer más de lo que se hace como lo que se tiene en los centros de supercómputo. Unas preguntas muy rápidas porque nos quedan escasos 6 minutos para concluir este conversatorio. Y una de ellas es, ¿cuánto es el costo por tener acceso a esta infraestructura? Oficialmente no hay un costo. O sea, a nadie se les cobra dinero, ¿no? Nosotros hicimos cálculos del costo por horas de CPU, y cuando se entrega el reporte, cuando se entrega el reporte final, se les menciona. Si tú tuvieras que pagar el recurso, tendrías que pagar tanto, pero en realidad nunca hay un desembolso, ¿no? Para los usuarios finales, ¿no? Las instituciones son las que aportan, junto con ACID, los recursos para la infraestructura. Así que solamente si se cumplen los requisitos académicos, pueden aplicar para usar supercómputo. Doctor Joel. Sí, lo mismo ocurre en la UAM. No hay costo para nadie. Y también quisiera mencionar que en las convocatorias LANCAT, donde entramos los 3 instituciones, tampoco hay costo para los usuarios, a excepción de que sean de un ente privado, ¿no? Nosotros hemos estimado más o menos, ahí Leo, a ver si me ayuda, porque esto es de memoria, si mal no recuerdo es del orden de 50 centavos la hora de CPU, más o menos, lo que se estima, aunque realmente pues nadie paga, ¿no? Bueno, ciertamente sí hay alguien que pague, ¿no? O sea, CONACYT nos da el dinero para poner la infraestructura, nuestras instituciones mantienen los equipos, que realmente nada más si hacemos la cuenta en luz, pues pueden llegar a millones, ¿no? Anuales. Okay. Muy bien, eso es a pregunta de Luis Díaz, que nos hizo el favor de escribir en el chat. Y Bardo Santiago pregunta sobre cómo es el procedimiento para someter uno de estos proyectos a la convocatoria. Bien, en la página de internet se dan unos lineamientos con respecto a qué esencialmente deben de escribir un proyecto que debe de contener información mínima que está explicada en la página de internet. Someten el proyecto y se evalúa, y nosotros lo que tenemos que evaluar es ver si realmente el proyecto es de supercómputo, en términos de que el proyecto refleje que realmente requiere un equipo de estas características, ¿no? Y en base a eso, pues bueno, vamos viendo
cuánto piden y cuántos recursos tenemos, y en base a eso se va ajustando, ¿no? Cuántas horas de CPU se les pueden asignar. Muy bien, estamos ya cerrando. Yo sé que teníamos 2 temas más y en lo que hablamos ya del cierre de este evento, me gustaría que en el chat usted nos hiciera el favor de escribir qué temas les gustaría escuchar, en dónde están las dudas sobre el supercómputo. Por favor, ahí en el chat ponga unas sugerencias para que la CUDI pueda abrir más de estos foros en donde podamos resolver todas las dudas que haya, no tan solo en México, sino en todos los países en donde se requiere supercómputo y nosotros podamos ayudar como comunidad. Hay una pregunta más referente precisamente a cómo hacer el correr un programa con múltiples centros. ¿Se podrá hacer una sola ejecución de múltiples centros de supercómputo? ¿Ya se puede hacer esto, ingeniero? Nosotros actualmente trabajamos, bueno, de 2010 se trabajó y se experimentó en un software que pudiera conjuntar a los 3 centros para poder lanzar un job si fuese necesario. Adoptamos un software que ha dejado de ser soportado por la comunidad y a finales de 2019 nos dimos a la tarea de renovar esta parte del middleware o la capa de software. Con eso hemos trabajado en un clúster confederado. Ese clúster confederado ya actualmente opera, está operando con algunos nodos. Y en las pruebas que hemos realizado ya se puede compartir información y se pudiera lanzar un trabajo de ser necesario con todos los recursos que estén en la federación. Es un tema no tan sencillo o trivial porque si hablamos del tipo de cómputo que van a realizar, hablar de un cómputo paralelo que debe ser sincronizado en escritura y en procesamiento, difícilmente se puede correr o tiene sentido correrlo entre los 3 centros. Esto por la sincronización. Si es un tipo de trabajo que sea parametrizado y que no dependa o tenga dependencias y vaya a escribir en cada una de las localidades en disco, no habría tanto problema. El software lo permite, si es para ser puntual, el software permite correr trabajos en los múltiples clúster de la federación, pero regularmente es para poder utilizar los recursos dentro de la federación. Me explico. Si uno está dentro de la federación y ve que el clúster A está muy saturado, pudiera correr de manera transparente en el clúster B o en el C. Esto sin tener que crearle cuentas en todo, sin tener que hacer un proceso complejo en todos los centros. Actualmente es en lo que trabajamos. Estamos confiados en que pronto podamos sacar y otorgar un servicio que sea transparente para ejecutar en la infraestructura de los 3 centros, pero eso todavía no es posible, aunque ya trabajamos en esta federación. Sí, solo quisiera agregar muy rápido que esta federación ya está, son clústeres pequeñitos, hay un clúster en la UNAM, un clúster en la UAM, un clúster en el CIMBESTAF, como están conectados con fibra dedicada, pues todo funciona muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Joel Ireta, por su conversación. Muy interesante todo lo que ha planteado el día de hoy. Y ingeniero Leobardo Itegua, muchísimas gracias por su conversación también. Me sentí muy cómodo platicando con ustedes y pues ya ve, nos faltó tiempo. Ojalá nos inviten nuevamente para seguir platicando. Es muy enriquecedor platicar con ustedes. Siento que hay mucho de qué platicar. Veo aquí en el chat que muchas gracias, Alfredo Santillán, nos sigue preguntando sobre más detalles técnicos. Creo que tenemos que hablar un poco de eso. A Luis Díaz, que también nos hizo las preguntas sobre el costo del supercómputo, hay que ahondar un poco en eso, porque yo me imagino que otros estados, por ejemplo en Veracruz, queremos poner un centro de supercómputo. Hay que hablar un poco sobre en dónde conviene poner el supercómputo. Aquí en Poza Rica, con las temperaturas arriba de 40 grados, va a ser difícil refrigerar el equipo de cómputo. Habrá que buscar otro lugar, tal vez Jalapa, Córdoba, que son ciudades más frías, pudiera ser
mejor opción, pero entender bien que no es solo comprar una computadora, es la refrigeración, es la regulación del voltaje, es todo el equipo, que no son cualquier técnico, sino que son personas especializadas, que es el tema que nos hizo falta el día de hoy, ahondar en la especialización técnica que se requiere para poder hacer supercómputo. Muchísimas gracias, Luis Díaz, por hacer tu comentario. A Angélica, por supuesto, muchísimas gracias. Marcos Piñeiro Villegas, que también nos pregunta sobre cómo se financia uno de estos proyectos. Marcos, si usted está pensando en abrir un centro de supercómputos, póngase en contacto primero con Joel y con Leobardo ya fuera del aire, porque va a necesitar mucha asesoría. Nosotros en la Universidad Veracruzana llevamos 10 años pensando y no podemos aterrizar, hacer que el proyecto sea sustentable. Y para eso requerimos mucha asesoría por parte de personas que ya están viviendo en estas circunstancias. Muchas gracias también a María del Rosario, que también nos propone que hablemos de virtualización. Es un tema súper interesante que lo he estado analizando para que podamos hacer ya migraciones de código más rápidamente. También Alberto González, que los manda a felicitar a los dos. Gracias, Alberto, por dar tus comentarios. A Lucas Nelen, que también nos propone más temas. Al ingeniero Bardo Santiago, que también nos propone contenedores, que también junto con la virtualización es un tema muy interesante por tratar. Susana Torres, que manda a felicitarlos también. A Lisette Robles, que también muchísimas gracias, Lisette, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Y pues bueno, Rafael Fernández, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido muy excelente este conversatorio. Creo que tenemos mucho de qué platicar en México y no para presumir. ¿A quién le importa saber cuántos núcleos hay? Lo que importa es que México es competente para hacer supercómputo, ese es el número uno. Quiero que se quede con esa idea en la cabeza. México sí es competente para hacer supercómputo. Número dos, para hacer supercómputo no se requiere supercomputadora. Oh, no. Hay que hacer algoritmos, hay que hacer código, hay que utilizar librerías, hay que pensarle un poquito en cómo solucionar el problema. Y cuando ya se tenga solucionado el problema, ahora sí, ya utilizamos una supercomputadora. Pero el supercómputo empieza aquí, en la cabeza. Ahí es donde debe de empezar el supercómputo. Y si usted quiere tener información sobre la comunidad de supercómputo, sobre lo que hacemos en supercómputo, sobre la infraestructura de supercómputo, sobre los enlaces, que es algo que tenemos que hablar ya con el gobierno federal. Veo que se están haciendo muchas autopistas, sí, qué bueno que se estén haciendo autopistas para que corran autos, pero necesitamos también vías de comunicación para las grandes comunicaciones como la comunicación científica, tecnológica que requiere este país. Y para ello tenemos que hablar con los diputados, con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, y no hay que tenerle miedo, sino hablar con datos en la mano y poner la información que se requiere para tomar la decisión. México es competente, sí, pero todo esto no valdría la pena si no se ayuda a 126 millones de mexicanos. No valdría la pena. Necesitamos enfocar nuestro esfuerzo para ayudar a toda una comunidad de mexicanos que requiere que el supercómputo les solucione problemas. Y ojo, porque hay problemas climáticos, económicos, de salud y todo aquello que tenga que ver con la protección civil que estamos muy necesitados en nuestro país. Y solamente científicos como los que nos acompañaron el día de hoy nos pueden ayudar a resolver estos grandes problemas de México para poder encontrar un mejor modo de vida para 126 millones de mexicanos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues cedo el control a la CUDI. Muchísimas gracias, Marta, por confiar y por supuesto al licenciado Casasus, muchísimas gracias por confiar en un servidor para este magno evento. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias a todos.
Alfredo se ganó el puesto a pulso. Muchas gracias por coordinarnos, como siempre, que da entusiasmo oírlos a los tres. Vamos a seguir haciendo estos conversatorios. Queremos que la comunidad de Supercómputo sea una comunidad activa, que podamos trabajar en todos estos temas, ¿no? Desde cómo tener una máquina más grande, pero lo último que dijo Alfredo me pareció sensacional. Se puede hacer supercómputo sin supercomputadoras. Yo creo que se puede enseñar supercómputo. Tenemos que ir incorporando a los jóvenes, no hay que tener ya un doctorado para que te dejen usar una supercomputadora y te dejen jugar y te dejen aprender, ¿no? Porque, digo, todos estos procesos de enfrentarnos con un dispositivo electrónico que tiene su propio modo de hacer las cosas diferente a los nuestros, pues implica el que podamos jugar, el que podamos experimentar con los dispositivos. Un placer. Muchas gracias y los invitamos al próximo. Marta nos platica del próximo. Claro que sí. Les recuerdo que los conversatorios se realizan el último martes de cada mes. El próximo sería el 28 de septiembre con el tema de gobierno de TI. Sin embargo, también anunciarles que estamos realizando las jornadas de supercómputo en donde damos continuidad a estos temas que estamos identificando con ustedes. Gracias. ¿No? Y se los haremos saber oportunamente, los estaremos convocando continuamente. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, en su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI, realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogos sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en 5 temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la Comunidad de Física de Altas Energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa. Los instrumentos son únicos, no puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio Hawk como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar, entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología, y ejemplos de esto son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID. Y tenemos necesidades como de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits en mucha parte fue motivado
o la necesidad de tener esta anchobanda resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad, no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits. 2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas, y particularmente aquellas que realizan investigación científica, es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado desde hace 10 años una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo ISUM, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las jornadas universitarias de supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes. La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional. 3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados. Nos conectamos a Red Clara en Tapachula. La cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues, de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a internet a partir de enero del 2021. Es un enlace de 2000 megabits. Cuenta con 2 líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad?, entre una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior, en primera instancia en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad?, con el apoyo de CUDI. Adicionalmente, el maestro
Juan Carlos Jiménez de la Universidad Veracruzana señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Rede Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3.064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas. Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25,000 estudiantes, 2,500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el Dr. Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI, mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.